este video es un poco para tratar de compartir una experiencia, de compartir también como emprendedor y como persona lo que estamos haciendo en Chipac para tratar de manejar toda esta situación. Creo que una de las cosas más importantes que hay que controlar es la ansiedad como persona y sobre todo como líder, porque si es que la empresa va a seguir funcionando, es súper importante tratar de mantener una calma, de tratar de mantener una cultura y en ningún caso transmitir esa ansiedad al resto del equipo, porque ya el resto del equipo debe tener ellos ya deben tener su propia ansiedad y alimentarlos con más ansiedad es lo peor. Entonces, nuestra experiencia como equipo y también como líder, en una primera instancia fue actuar, fue, fue pedirle a todos que se fueran a trabajar a su casa. Gracias a Dios, nosotros podíamos hacerlo, teníamos la experiencia como equipo en trabajar de forma remota y las actividades que desarrollamos también nos permiten hacerlo. Cada uno puede trabajar desde su casa y entre comillas, no hay problema. Eh, Después de haber actuado con eso, nos empezamos a informar de cómo estaba avanzando esto, cuál podía ser el potencial impacto que iba a tener sobre cada uno de nosotros y en particular sobre Chipa, cómo lo estaban haciendo otros países. Y después de informarnos empezamos a tomar medidas. Medidas como, por ejemplo, planificar. Planificar es algo que ayuda mucho a controlar la ansiedad. Y esta planificación, para aterrizarlo un poco en nuestros emprendimientos, se traduce en armar un plan de negocio. Un plan de negocio o una proyección, pero es principalmente pueden hacerlo en una planilla de Excel, que en donde tú proyectes el, cada uno de los meses que se vienen hacia adelante. Y esta proyección finalmente es basada en la historia que tiene tu empresa, o sea, dependiendo de cómo se ha comportado en los últimos años, en los últimos meses. Con esa información disponible, tratar de hacer una proyección para adelante. ¿Y por qué? Porque muchas veces nuestras empresas dependen de cierta estacionalidad en las ventas o estacionalidad en los costos o gastos y es importante reflejar eso hacia el futuro. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es armar una proyección hacia adelante y una proyección no solamente en cómo se irán a comportar las ventas, sino que también es importante ver cómo se van a proyectar también nuestros costos y nuestros gastos en pagos de sueldo, Previred, impuestos, obligaciones como créditos, cheques, arriendos, etcétera. Todo lo que involucre el flujo de caja. Finalmente, lo que estamos tratando de hacer es hacer una proyección de nuestra caja tanto en las ventas como también en las salidas de plata de la empresa. Una vez que ya tenemos construido este modelo, vamos a construir una fila al final que nos va a dar el flujo de caja de ese mes. El flujo de caja finalmente va a ser los abonos que nos llegan a nuestra cuenta corriente en un mes, menos los cargos que salieron de nuestra cuenta, y eso nos va a dar un flujo. Ese flujo puede ser algunos meses positivo, otros meses puede ser negativo y va a depender obviamente de todos los ingresos y egresos que tengamos durante ese mes. Es importante tener ese número en cuenta porque cada mes vamos a tener un flujo de plata, pero también vamos a venir arrastrando en nuestra o nuestras cuentas corrientes un saldo. Y es importante que ese saldo se mantenga siempre positivo. El minuto en que ese saldo se va a cero es cuando la empresa quiebra. Y eso lo queremos evitar a toda costa. Entonces, ¿podemos permitirle a nuestra empresa tener algunos meses flujos de caja negativos? Sí, podemos tenerlo, pero siempre cuidando que el saldo final de la cuenta corriente sea positivo. Una vez que tenemos construido este modelo,
y dada la crisis que estamos viviendo, es importante construir escenarios. Y los escenarios lo que tratan de hacer es reflejar distintas situaciones, porque hoy día no tenemos idea de lo que va a pasar para adelante con esta crisis. Ojalá se mejore, ojalá todo para adelante venga mejor, pero quizás se puede mantener por un tiempo más o incluso podría empeorar. Por eso es importante tener escenarios. Y aquí yo recomiendo tener tres escenarios. El escenario base, que es como nosotros creíamos que se iba a comportar nuestro negocio antes de toda esta crisis. Tener un escenario medio, que es ya considerando esta crisis, tratando de achuntarle a cómo se va a comportar hacia el futuro. Y finalmente un escenario malo, que es el que define el peor caso. Es importante tener esos tres casos y aplicarlos sobre las variables de nuestro negocio. Por ejemplo, en el crecimiento de ventas, que el escenario, por ejemplo, los distintos escenarios sean capaces de impactar este crecimiento de ventas. En el escenario base se va a comportar bien, con un buen crecimiento. En el escenario medio ya el crecimiento quizá al principio se va a estancar o no va a crecer, y ya cuando nos recuperemos va a crecer. Y en el escenario malo quizá va a seguir bajando para eventualmente volver a crecer. Entonces, es importante que construyamos escenarios sobre las variables claves del negocio, que va a depender siempre del negocio de cada uno. Pero, por ejemplo, puede impactar en las ventas, también puede impactar en la tasa de fuga de clientes, puede impactar también en los costos de retención, en el ticket promedio de nuestras ventas. Ustedes tienen que saber ahí cuáles son los KPIs más importantes de su negocio y estos escenarios que impacten a esas variables. Si es que somos capaces de hacer un modelo que esté basado en variables, o sea, que no pongamos todos los números fijos, y al modificar estos escenarios, vamos a ver de que las necesidades de caja son diferentes, porque si es que nuestras ventas están más lentas, probablemente vamos a tener ahora más meses con flujos de caja negativos y quizás nuestro saldo en la cuenta corriente se va a quebrar antes que en el escenario base. Y lo mismo con el escenario malo, probablemente la caja, el saldo que venimos arrastrando nos va a durar menos tiempo todavía. Entonces, por eso es muy importante construir escenarios para anticiparnos a las distintas realidades que podamos ir teniendo. Entonces, lo primero, como les decía, es construir un plan de negocio. Un plan de negocios que proyecte no solo nuestros ingresos, sino que también nuestros egresos. Identificar cuáles son las variables claves de nuestro negocio en cuanto a ventas, en cuanto a costos de retención, en cuanto a tasas de fuga, ticket promedio, etcétera. Ustedes los van a tener que definir, y los escenarios construyanlos en base a esas variables críticas del negocio. Después de eso, nos vamos a dar cuenta que aplicando los distintos escenarios es cuál va a ser el resultado final en cada uno de los meses, ¿vale? Fijémonos en particular en los costos que estamos teniendo. Los costos que estábamos teniendo antes de la crisis probablemente estaban haciendo que nuestro negocio funcionara bien, esperemos. Pero ahora lo que nosotros queremos hacer es extender la vida de este negocio el mayor tiempo posible. Nosotros queremos asegurarnos, dada la crisis, queremos asegurarnos de que nuestra empresa esté sana durante el mayor tiempo posible. Y esté sana quiere decir de que tengamos plata en nuestra cuenta corriente. Y para poder extender ese tiempo de vida, podemos hacer muchas cosas. Una de ellas es fijarnos en los costos. Fijémonos muy bien en los costos que estamos teniendo en el negocio y tratemos de controlarlos muy bien. Ojo, que es importante también ver cómo va a impactar en este plan de negocios el recortar un costo, ¿vale? Y ahí también hay que ser cuidadoso, porque si es que recortamos un costo y eso va a hacer que también bajen nuestras ventas, vamos a tener que cambiar de escenario. Entonces, seamos cuidadosos al ver cómo están interconectadas las variables de nuestro negocio, de costos contra ventas. ¿Cómo va a impactar el recorte de este costo
en nuestras ventas. Es importante ver cómo se comportan esas variables al modificar una. Al hacer esas dos cosas, vamos a estar controlando la ansiedad del negocio y también la nuestra, porque vamos a saber cuánto tiempo de vida nos queda. Acuérdense que al tener el saldo actual de la cuenta corriente y ver cómo va a ser el comportamiento de la caja en los meses futuros, nos va a permitir saber cuándo este saldo se va a ir a cero. Y ese es el que tenemos que tratar de extender la mayor cantidad de tiempo posible. Una de las cosas que he estado leyendo y averiguando es cómo tenemos que cambiar nosotros un poco la mentalidad de nuestro emprendimiento, de nuestra pyme, para con nuestros clientes. Y una de las cosas más importantes que rescato es cambiar este mindset, esta mentalidad de la venta, del equipo de venta. El equipo de venta hoy día debiese destinar muchos de sus recursos a retener clientes. Más que salir a vender, es a consolidar la base de clientes que tienen y retener. Está bien que los costos de retención hoy día se disparen, que va a ser más difícil retener a los clientes porque están todos haciendo este mismo ejercicio, están tratando de abaratar costos, están tratando de recortar donde se pueda. Pero tratar de retener esos clientes va a ser muy, muy valioso. Y también lo otro que rescato, que son las dos recomendaciones más importantes, tratar de retener clientes, y lo otro es preocuparse de este tiempo de vida que les comento. No todos, perdón, pero en donde yo estaba averiguando, recomiendan de asegurarse de tener un tiempo de vida entre 12 y 24 meses. 24 meses yo lo encuentro muchísimo, pero bueno, nosotros no tenemos 24 meses de vida, pero sí es algo que quiero tratar de lograr. Pero sí te dicen, oye, preocúpate de que tu saldo actual en la caja y de tus flujos proyectados durante los próximos meses te permitan sobrevivir, o sea, que esto no se vaya a cero, al menos 12 meses. Eso es súper importante que lo consideren. Y la única forma para poder considerar eso es ver tu saldo actual en la cuenta corriente, hacer este plan de negocio o proyección de flujos y asegurarte de que este saldo no se vaya a cero en los próximos 12 meses. Para eso se pueden recortar gastos, para eso se pueden tratar de incrementar las ventas, conseguir financiamiento, hay una serie de cosas. Les recomiendo también revisar hay una serie de beneficios y ayudas que ha puesto el gobierno. Pueden revisar nuestro blog, hay algunos artículos que explican cuáles son estas medidas, cómo se puede acceder a ellas. Y también, bueno, les dejo ahí mi mail por si me quieren contactar, si es que quieren que los ayude en construir este plan de negocio. No son cosas complicadas, sino que es más bien pensar, conocer tu negocio, tratar de hacerte una idea de cómo se va a comportar en el futuro, de cuáles podrían ser los próximos escenarios. La planilla de Excel, a pesar de que suene complicada, en realidad no lo es simple. Aquí es más cabeza, es tratar de hacerte una idea de cómo se viene esto para adelante. Yo feliz de ayudarlos, mi mail es antonio@chipax.com, me pueden escribir ahí, les puedo compartir algunas planillas que tengo yo y eso, como reflexión final, creo que todos nos vamos a tener que adaptar a una nueva normalidad. No vamos a poder seguir encerrados en la casa para siempre porque creo que no es sostenible, nos vamos a volver locos, entonces vamos a tener que encontrar esta nueva forma de vivir. Y sí, por favor, preocúpense de estar vivos en el minuto en que todo esto pase, porque se va a reactivar todo y va a ser el minuto en que todos vamos a salir adelante y vamos a tener que llevar nuestras pymes ahí al máximo. Así que eso, si necesitan conversar o una planilla o lo que sea, me pueden escribir al mail y mucho éxito para todos.